Queridos hermanos, qué interesante, qué emocionante es poder tener esta oportunidad cada día, poder compartir esta reflexión y poder tener esta experiencia de meditar la palabra de Dios y dejarnos tocar al corazón con su palabra y con su presencia, porque cuando se medita la palabra de Dios, se está en presencia del Dios vivo, porque Cristo, el Dios Todopoderoso, está presente a través de su palabra. Y a través de su palabra no solo nos toca el corazón y nos hace sentir su presencia, sino que transforma nuestras vidas. Y qué bueno que podamos dejar que el Señor vaya transformando, de tal manera que vayamos adquiriendo y logrando el objetivo al que Él nos llama, el de la santidad. Con frecuencia ni siquiera nos damos cuenta cómo vamos creciendo y cómo el Señor nos va transformando. Por eso es importante dejarse transformar por el Señor, pero más aún, permitir a Dios que continuamente nos llene, nos alimente y nos transforme con su palabra. Hoy precisamente pues celebramos una fiesta hermosa en la que nos alegramos, porque cada vez que hay una fiesta en la iglesia, pues la iglesia nos invita a compartir el banquete de la Eucaristía en comunidad para festejar esa fiesta. Y cada uno de los apóstoles el día en su día, pues lo celebramos con una fiesta. Y hoy es día de Santo Tomás el Apóstol. Y qué interesante poder celebrar esta fiesta de Tomás el Apóstol para buscar ver cómo renovamos y entendemos un poquito más nuestra fe. Fe que es definitivamente un don de Dios, es un regalo de Dios, es Dios quien toma la iniciativa. Nosotros nos abrimos a ese don, pero es Dios quien a través del Espíritu Santo, especialmente en el día del bautismo, pone en nosotros la fe, que es una virtud teologal, como son la esperanza y la caridad. Y como virtud teologal, por eso se llama teologal, viene de Dios, viene como un don de Dios, como un regalo de Dios, que lo pone y lo deposita en nosotros, especialmente el día del bautismo, a través del Espíritu Santo. Y ese don hermoso, entonces, nosotros tenemos como tarea el cultivarlo, el hacerlo crecer, el solidificarlo a través de la palabra diaria, a través de los retiros, a través de la participación en la Eucaristía, a través de la oración personal, la oración comunitaria y tantos elementos que nos ofrece la Iglesia, especialmente todos los sacramentos, para que crezcamos en esa fe que es iniciativa de Dios, que es don de Dios, pero que también es un trabajo nuestro, el hacerla crecer y hacerla que dé frutos en medio de la comunidad. Mis hermanos, precisamente entonces hoy, el día de Santo Tomás, leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 24 al 29, la experiencia de Santo Tomás, y cómo Cristo Jesús da una lesión pero profunda, una lesión teológica del significado más profundo de la fe. Y ya veremos lo que dice el Señor, pero iniciemos pues esta reflexión pues, viendo lo que sucede. Recuerden que la lectura nos narra que un día estaba Tomás con sus compañeros y ellos le dijeron, hemos visto al Señor. Y Tomás le dijo, si no pongo mis dedos en sus llagas y pongo mi mano en su costado, no creeré. Dice la palabra de Dios que después de este acontecimiento, de este diálogo de Santo Tomás con sus apóstoles, una semana después, se apareció de nuevo Jesús a sus apóstoles y estaba el apóstol Tomás con ellos y lo llamó. Ven, trae tu dedo y ponlo en mis llagas, ven, trae tu mano y ponlo en mi costado. Y ahí se le abren los ojos de la fe entonces y se basa todas las dudas. Aquel apóstol incrédulo y clama, me imagino que con cierta timidez y con cierta vergüenza, Dios mío y Señor mío. Una expresión hermosa que a mí personalmente me encanta aclamarla, especialmente en el gran milagro de la Eucaristía, cuando allí podemos verlo, palparlo y tocarlo, haciéndose presente en la Eucaristía. Señor mío y Dios mío, clama Santo Tomás. Pero Jesús, aparte del reproche de llamarlo y hacerle tocar sus llagas y poner su mano en su costado, lo reprocha nuevamente diciéndole, dichosos los que creen
sin haber visto. Mis hermanos, qué lección más interesante, qué lección tan importante y una de las más importantes para fortalecer y hacer crecer nuestra fe y entender nuestra fe. Dichosos los que creen sin haber visto. Hermanos, si vemos, si tocamos, pues no es necesario la fe, no tenemos que creer algo que ya estamos viendo. Creemos en aquello que no hemos visto, pero tenemos confianza de que es. Y esa confianza de que es nos da la esperanza de que un día los frutos de eso que hemos creído lo podremos experimentar plenamente, plenamente. Y eso es lo que conquistamos cuando tenemos fe. Conquistamos los frutos de aquello que no hemos visto, pero que se nos manifestará de una manera esplendorosa, definitiva y para la eternidad. Si creemos y confiamos en eso que manifestamos, que proclamamos y que decimos y que profesamos. Y qué hermoso es creer así, con esa confianza, que aunque no veo, aunque no te veo, sé que estás ahí. Aunque no te veo, Señor, sé que estás conmigo. Aunque no te veo e incluso aunque no te sientas, muchas veces sucede que no lo sentimos, aunque no te sientas, tú estás conmigo. Tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sostienen. Esa es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos en Él, que experimentemos cada día su presencia, aunque no podamos tocarlo. Dice, hermanos, y los apóstoles confirmaron su fe de una manera especial cuando tocaron a Jesús. Y qué interesante, bueno, se renovó su fe, se fueron sus dudas, vieron que el Cristo que había sido crucificado resucitó y estaba vivo en medio de ellos. Hermanos, ellos vieron y tocaron a Jesús. Nosotros no hemos tenido esa experiencia. ¿Y cuántos hombres y mujeres en la historia de la iglesia han creído sin haber visto? Y nos hemos dejado llevar por la recomendación de Jesús. ¿Cuántos hemos creído sin haber visto? Y hoy seguimos creyendo y buscamos hacer crecer nuestra fe y aún no hemos visto. Qué interesante. Hasta cierto punto, bueno, no le podemos quitar el mérito a los apóstoles, no se lo estoy quitando. Dieron su vida y creyeron, pero nosotros no tuvimos que ver para creer. Qué hermoso es poder manifestarlo así. Creo, Señor, en ti, aunque no te vea, porque sé que estás ahí, sé que estás conmigo. Y ese es el don teologal de la fe, un don maravilloso que el Señor pone en nuestros corazones a través del Espíritu Santo y lo puso especialmente el día de nuestro bautismo. Y ese don, que es don de Dios, es iniciativa de Dios, no depende de nosotros, es don absoluto de Dios. Pero ese don absoluto de Dios nos toca a nosotros cultivarlo cada día, hacerlo crecer, fortalecerlo, pero que no necesitemos, como Tomás, fortalecerlo pidiendo a Dios milagros, por ejemplo, pidiendo a Dios que veamos manifestaciones extraordinarias. No, la manifestación más extraordinaria está cuando creemos que bajo las especies del pan y el vino, viendo pan y viendo vino, estamos seguros, creemos y confiamos que ahí está Cristo Jesús. Eso es fe. Y esa es la fe que el Señor nos pide. Y es la fe que nosotros tenemos que cultivar y fortalecer, porque es el tesoro más hermoso que Dios nos ha dado y que tenemos y no se compara con nada en la vida. Cultiva, hermano, la fe. Cultiva ese don extraordinario y maravilloso de Dios. Y comienza a fortalecer esa actitud de ver a Cristo Jesús presente, especialmente en aquellos signos especiales en lo que Él se manifiesta dentro de la iglesia, como es la Eucaristía, allí donde bajo las especies, repito, de pan y de vino, confiamos y estamos seguros que está presente Cristo Jesús vivo para alimentarnos y darnos vidas, Mis hermanos, Jesús está presente por encima de todas las cosas que digan, por encima de todas las cosas que parezcan contradictorias, que no nos parezcan posibles, por encima de todo eso, Dios está presente. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Y con frecuencia dudamos, como hay sacerdotes incluso que dudan y viven quizás una doble vida, presentando la Eucaristía, la ceremonia de la Eucaristía como un teatro, porque quizás no están creyendo.
Pero fíjense el don maravilloso de Dios para la vida cristiana, para la asamblea, para la iglesia, que Dios cuando consagra un hombre como sacerdote y lo unge, allí está Él presente cuando ese sacerdote administra los sacramentos, especialmente la Eucaristía se convierte en otro Cristo, aún con sus dudas, aún no esté creyendo lo que está pasando, aún esté haciendo un show, un teatro, allí está presente Cristo Jesús, porque ese sacerdote ha sido ungido, ha sido consagrado, y al consagrarse en ese momento ya se dio toda su voluntad para dejarse usar por Dios Todopoderoso a través del Espíritu Santo, y en ese momento se convierte en otro Cristo. Y aquel pan y vino, aunque continúan con las apariencias de pan y vino, cuando son consagrados por un sacerdote, aunque en ese momento no crea, allí está Cristo Jesús haciéndose presente. Qué extraordinario milagro, qué hermoso milagro. Y demuestra esto lo que sucedió en Lanciano, en aquel milagro de la Eucaristía. Aquel monje dice la narración de aquel acontecimiento histórico, porque fue un hecho histórico, no es una narración ni un cuentecito de hadas. Sucedió que aquel monje, mientras celebraba la Eucaristía, tenía dudas, no creía que Jesús estaba presente ahí. Y allí, frente a él, se convirtió el pan en carne. Allí estaba la carne de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo Jesús. Y el vino se convirtió en sangre, para que viera aquel hombre que aún con sus dudas, allí estaba Cristo Jesús presente, porque así lo ha querido. Y qué hermoso milagro, mis hermanos, nosotros palpamos todos los días. ¿Qué más queremos ver para que crezca nuestra fe? Despierta, hermano, abre tus ojos del corazón, comienza a ver las cosas divinas, comienza a ver a Dios con los ojos del alma, con los ojos de tu corazón. Cierra los ojos físicos, no te distraiga tanto, abriendo los ojos a tantas cosas que nos distraen. Comienza a ver la obra de Dios y sobre todo la presencia absoluta de Dios en medio de nosotros, en medio de tu vida. Solamente tienes que tener fe. Dichoso hermano, si crees sin haber visto. Que Dios te bendiga, mi hermano, y continuamos reflexionando mañana en otra reflexión del día. Bendiciones y nos vemos mañana.